así. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces, diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Vamos a ir un momento a Juan capítulo 6, también pasaje paralelo, que nos va a dar unos detalles adicionales. Dice Juan 6:15. Dice: «Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: «Yo soy, no temáis». Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Muy bien. También en Marcos tenemos este mismo evento. No lo vamos a leer, simplemente que sepamos que también ahí tenemos algunos otros detalles. Pero como hemos estado haciendo en estos casos, nos sirve tener, ¿verdad?, obviamente la información adicional, que es lo que uno tiene que hacer cuando está estudiando un pasaje que tiene paralelos, ¿verdad? Pero vamos a enfatizarnos principalmente en lo que enfatiza Mateo. Lo primero que hay que recordar es el contexto. ¿Cuándo pasa esto? Después de que Jesús alimentó a la multitud. Entonces eso fue lo último que vimos, ¿verdad? Que Jesús alimentó a más de 5,000 hombres. Y como vimos esa noche, eso era solamente hombres literalmente, ¿verdad? Sin contar mujeres y niños, nos dice Mateo. Entonces fácilmente sabemos de que ese número fue muchísimo más elevado. Quien no quiere creer que el Señor alimentó a 15,000, 20,000, dará igual si fueron 7,000 o 5,000. Sencillamente no pueden dar crédito que Jesús pudiera alimentar a tal cantidad de personas con tan solo 5 panes y 2 peces. Y después de haber orado y dar gracias a Dios, de que así se multiplicara, y no solamente que los alimentó, sino que hasta sobró, de manera que recogieron 12 cestos llenos. Es una gran cantidad. También demostrando el Señor de que aún a pesar de que les proveyó abundantemente, que no se desperdiciara. Pero Juan nos dice, ¿verdad?, de que al ver tal señal, algunos quisieron hacer rey a Jesús. Entonces, una de las primeras razones por las que sabemos que Jesús entonces despide a la multitud y él se retira para estar solo, es por el hecho de que muchos quisieron hacerlo rey. Entonces, por eso ya se hacía tarde, ya habían comido, ya era hora que se fueran. Por supuesto, muchos iban a querer quedarse con él, ¿verdad? Después de tal señal de comer. Y de hecho sabemos, ¿verdad? Como continuamos viendo en Juan 6, en la última ocasión, que de hecho muchos cruzaron, ¿verdad?, buscando a Jesús. ¿Y dónde estabas, maestro? Te hemos buscado. Y él les dice: ustedes me están buscando porque yo les di de comer. Entonces,
hay una razón en ello, ¿verdad? El Señor quiere estar a solas, es hora de que ellos se vayan, muchos no se querían ir, algunos lo querían hacer rey, y Él entiende que no. Pero llama la atención que también Él manda a los discípulos primero, ¿verdad? Porque dice, los hizo entrar en la barca. O sea, en todo momento de lo que vamos a ver que aquí acontece, Jesús siempre estuvo en control. O sea, Él tuvo la iniciativa de enviarlos en la barca. ¿Por qué? Bueno, algunos comentaristas señalan que conociendo a los discípulos y su tendencia a poner su mirada en el ahora, ¿verdad? Que no hubiera sido raro que entonces, sabiendo que algunos querían hacer rey a Jesús, que ellos también quisieran participar de la misma iniciativa. De hecho, más adelante llegaremos a ver la famosa petición que hace la mamá de Juan y de Jacobo, ¿verdad? Que si le podía permitir que alguno se sentara a su derecha y el otro a su izquierda. O sea, estos hombres tenían su mirada puesta todavía en un gobierno judaico en el momento. Jesús es este rey terrenal para ahora, y no el rey prometido, pero que vendría por segunda ocasión, ahora sí, reinante, para juzgar a sus enemigos. Aparte de esa petición, sabemos también que en Hechos, ¿verdad? Antes de que el Señor ascendiera, ¿cuál fue la pregunta que ellos le hicieron a Jesús? Señor, ¿restaurarás a Israel en ese tiempo? Y le dice, no le corresponde a ustedes saber las sazones o los tiempos, pero me seréis testigos. Entonces el Señor les marca la cancha, por decirlo así. Yo los estoy llamando a que me sean testigos fieles hasta lo último de la tierra. No los estoy llamando para que gobiernen ahora en un gobierno terrenal, en un Israel físico, ¿verdad? Que era lo que ellos podían tener en su cabeza. Ahora bien, el punto, entonces, en resumen, Jesús despide a la multitud por diversas razones, lo mismo que sus discípulos. Pero la razón más importante aparece en el versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte. ¿A qué? A orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Muchas veces nosotros leemos esto de Jesús. Se retira a solas para orar. Y aquí vemos que le toma la noche. En otros, ¿qué es lo que leemos? Que se levanta muy temprano, ¿verdad? Particularmente si vamos unas páginas más adelante, en Marcos, en el Evangelio de Marcos, Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Y eso después de qué? Después de haber hecho muchos milagros. Aquí también alimentó a una multitud. Y sin embargo, el tiempo no es para irse a descansar, sino para seguir orando. ¿Qué ejemplo incansable de oración tenemos en nuestro Señor? Y sabemos, ¿verdad? Por Juan 17 y otros pasajes, como cuando le dice a Pedro, yo he orado por ti, ¿verdad? Para que tu fe no falte, porque el diablo los había pedido para zarandearos. Pasajes que demuestran que Jesús tomaba esos tiempos para orar a solas, no solo por él, sino por quién, o por quiénes, por los discípulos. Entonces, este es un cuadro hermoso que se nos está describiendo, porque ¿qué es lo que le está pasando entonces a los discípulos? Dice el 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Entonces tenemos a los discípulos que están siendo azotados por las olas, por el viento, en medio del mar, no pueden avanzar, pero Jesús está orando solo en el monte. Él está en control. Yo sé que puede sonar un tanto alegórico, pero hay que ver de que en efecto Jesús aquí va a demostrar que Él siempre está en control. Él está en dominio de todo. ¿Y qué es lo que le va a decir a Pedro y a los discípulos? Que no teman. Que por qué dudan, hombres de poca fe. Y que por eso yo creo que sí es apropiado, como señala William Hendrickson, ver aquí en este cuadro de Jesús orando y los discípulos siendo azotados en medio de la barca, un cuadro también de lo que es nuestra vida a veces. Nos sentimos angustiados, nos sentimos temerosos, que nuestra vida está en peligro,
y se nos olvida que Jesús está orando por su pueblo, que Él está orando por mí. Porque ¿qué nos dice Hebreos? Y Él está aquí, ¿para qué? Para interceder por los suyos para siempre. Jesús es el mediador de su pueblo. Entonces quiere decir que cuando en efecto está esas pruebas de la vida que nos están golpeando, pruebas que ciertamente el mismo Dios soberano está permitiendo, antes de yo dejarme llevar por el temor, por la duda, por la desesperación, lo que tengo que recordar es que el Señor está ahí por mí. O sea, que nada de lo que pasa en mi vida sucede fuera de su control y que está Jesús orando por mí. Eso debería traer paz al alma. Pero, ¿qué pasa? Como los discípulos, nosotros nos quedamos con lo que está pasando. Ponemos nuestra mirada en la situación, en la aflicción, y se nos olvida que tenemos a tal sumo sacerdote intercediendo a nuestro favor. Ciertamente la situación era acongojante. Este mar de Galilea, se entiende que puede tener quizás unos 12 kilómetros de longitud, y que cuando leemos ahí que estaban en medio del mar, muy posiblemente se encontraban, diría uno, como en un punto medio. Es decir, que cuando Jesús va a ellos, que nos dice el versículo 25 que fue a la cuarta vigilia de la noche en el sistema romano es de 3 de la mañana a 6 de la mañana, y Él los despidió, ¿verdad?, en lo que iba a anochecer. Cuando llegó la noche ya Jesús estaba orando solo. Entonces quiere decir que esos discípulos tenían por lo menos de 6 a 9 horas. O sea, y en 6 o 9 horas no habían terminado de cruzar el mar. Así de fuerte estaba siendo la tormenta, y tan desfavorable, tan contraria, de que no avanzaban y entonces se veían ahora sí completamente a merced de esos vientos y de las olas. No sé cuántos han tenido la experiencia de ir en bote. No, gracias, tengo que pasar eso. No sé nada. Sí, no es muy agradable, ¿verdad? O sea, hay quien le gustará, pero digamos que puede ser un poco acongojante. Yo no tengo muchas experiencias, pero digamos, la que más reciente que recuerdo fue cuando ya van a pescar. Yo no pesqué nada, pero de regreso, o sea, en la ida, rapidísimo llegamos al otro lado, pero para el regreso ya nos era contrario, de hecho, la corriente. Y ese viaje a mí se me hizo larguísimo. O sea, uno veía ahí que estaba a la orilla y no llegaba. O sea, estaba dándole ese motor y no se llega. Entonces, lo que le está pasando a los discípulos es algo parecido. O sea, la cantidad, no parecido, obviamente más terrible que lo que yo pasé en ese momento, pero que obviamente estando ahí, ¿qué se me venía a la mente? Muchos de estos pasajes de la Biblia. Mira, es que sí, o sea, no es algo bonito. O sea, usted está deseoso de poder llegar al otro lado y no puede. ¿Por qué? Porque no se puede con la fuerza del agua y no se puede con la fuerza del viento. Y eso que hay con un motor eléctrico. Aquella época que nos dice Juan que estaban remando. ¿Qué va a pasar después de estar horas remando? Cansado. Es cierto que usted entonces de nuevo pierde la esperanza de salvarse, porque ya se queda sin fuerzas físicas. Por más que usted le da, no lo va a lograr. Ok. Entonces el Señor sigue orando y nos dice que a la cuarta vigilia Jesús vino a ellos andando sobre el mar. De hecho, en Juan creo que se nos dice la distancia que el Señor recorrió. Por eso es que yo les digo que sabemos que la barca en efecto estaba como a la mitad, porque Juan nos dice que ellos habían remado como 25 o 30 estadios. Ahora, ¿qué es un estadio aquí? Era una medida, digamos, también hay algunas diferencias de cuántos metros podrían ser, pero lo más usual es situarlo en el valor de 185 metros. Te multiplica 185 por 25 y le da como 4.600 metros, y 185 por 30 le da como 5.000 y pico, 5.500 y pico de metros. Es decir, y como les dije, que ¿cuánto tenía el mar? 12 kilómetros, ¿verdad? Entonces Jesús caminó hasta 30 estadios. Vemos que en efecto estaban como a la mitad del mar, a la mitad de 12, 6.
Entonces, hasta ahí han podido llegar, o sea, tantas horas para haber recorrido solamente 4 o 5 kilómetros. 6 como mucho, ¿verdad? Así, redondeándolo bien arriba. O sea, era para no ver cuándo iba uno a salir de eso. Y ya iban entre las 3 y las 6 de la mañana cuando el Señor va a ellos. Ahora, quiere decir que el Señor, no se nos dice cuánto tarda el Señor en hacer el recorrido, ¿verdad? Aquí simplemente se nos dice que ellos están viendo a un hombre, pero ellos lo ven caminar. O sea, no fue como que Jesús se vino como flotando, ¿verdad?, sobre el mar o algo así, cuando ellos dicen que vieron un fantasma. No es porque lo vieron como levitando o algo así, sino que sencillamente, de nuevo, ¿qué es lo que usted debería pensar si usted ve a alguien que le está llegando en medio del mar caminando? O sea, uno dice, evidentemente las personas no caminan sobre el agua. Entonces, usted está cansado de remar. Está esa tempestad fuerte y usted ve una sombra y luego poco a poco se dice que claro, tiene como forma de persona. Y no, un fantasma es lo que está viniendo acá. Ahora llama la atención, ¿verdad? La expresión, un fantasma, ¿verdad? Quiere decir de que en efecto tales supersticiones existían también desde entonces. Para mí cuando esas cosas pasan así, cuando alguien quiere decir, no, es que los hombres de antes eran como más primitivos en sus creencias. Y yo digo, ¿usted conoce a alguien que le haya dicho que haya visto un fantasma? Yo le aseguro que está encontrando personas hoy que le dicen que han visto fantasmas. El hombre no ha cambiado mucho, realmente. Sigue siendo el mismo ser supersticioso que está dispuesto a creer más bien muchas cosas, menos lo que Dios dice. Entonces, aún ellos como creyentes en el Señor y todo, o sea, como les digo, la única conclusión que les queda es que están viendo algo y que es ser un alma, un espíritu ahí que viene. Porque claramente una persona no podría caminar sobre el agua. Pero cuánto poder y cuánto control tiene nuestro Señor en este acto sobrenatural que claramente está ocurriendo. Primero, abarca esta distancia, ¿verdad? En un tiempo, no sé cuánto es tiempo, como les digo, pero o sea, claramente el Señor sí caminó sobre las aguas, llega a ellos, pero camina toda esta distancia sin Él mismo verse afectado por la tormenta. Porque no era que donde Jesús iba caminando era todo calma. ¿Cuándo es que se calma la tormenta? Versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. O sea, quiere decir que en lo que él venía caminando todavía estaba el viento y las olas. Y nada de eso movió a Jesús de su camino. O sea, ¿qué control tiene él? No solamente las circunstancias, porque él mandó a los discípulos a meterse en la barca, sino para llegar a ellos, que después de haber orado, los va a buscar. ¿Qué oró el Señor por ellos? Y yo creo que también es válido sospechar de que el Señor no solamente oró por sus discípulos, sino que estaba orando por este mismo acontecimiento. De que el Padre los guardara, de que la obra que iban a ver, que el milagro que iban a ver, fuera para aumentar la fe de ellos en Él. Muchas cosas pudo haber pedido el Señor siempre a favor de los suyos. Entonces, estaban obviamente con pavor, dice el versículo 26, y dieron voces de miedo. Estaban esos hombres gritando, diciendo quién sabe qué cosas. Ese es el cuadro que se nos está pintando. Pero vean lo que el Señor le dice a ellos en su misericordia. Enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Este yo soy lo usó el Señor dando a entender el nombre de Jehová, el yo soy, el Jehová. Es posible. ¿Por qué? Porque Él está demostrando su autoridad sobre los elementos de la creación, que no es simplemente diciendo, hey, soy yo Jesús. No, como yo soy el yo soy. Me inclino por esa postura, pero como les digo, no es necesario tampoco enfatizarlo excesivamente, porque todo lo demás lo va a llevar a ellos, ¿para qué? Para que reconozcan en el versículo 33 que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces sí, el pasaje al final corona con ese reconocimiento, con esa alabanza y con esa adoración a Jesús por lo que Él es. Tened ánimo, yo soy, no temáis.
Tenemos muchos mandamientos así en la escritura. Quizás uno de los más populares y famosos lo tenemos en Josué capítulo 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor le dice a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas bueno. Por lo tanto, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Pero mira que yo te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? Porque aquí el Señor, Jehová el Señor, ¿verdad? Estará contigo donde quiera que vayas. Y vamos a leerlo textualmente, que estoy teniendo un problema de memoria en este momento. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tenía una gran misión por delante Josué, y el Señor le dice, no temas. Y así hay muchos más. No teman, manada pequeña. El Señor está con nosotros. Pedro, en uno de estos eventos que de nuevo lo hacen a él destacar, ¿verdad? Por encima de los 12, dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Fue la petición de Pedro atrevida? Yo creo que no. Aunque usualmente él, ¿verdad?, se le conoció por ser el primero en dar el paso al frente. Pero hay que ver que él está pidiendo algo muy increíble. O sea, sigue la tormenta, vea a Jesús que le dice, no teman, soy yo. Pedro lo dice, entonces, Señor, si eres tú, manda que yo ande sobre las aguas. Veamos que Pedro lo tiene bien claro. Él no tiene la capacidad ni el poder para andar sobre las aguas, pero si el Señor lo manda, yo lo voy a poder hacer. Y en efecto, y lo hizo. Por eso yo les decía, es bueno recordar que el viento se calma hasta que ellos suben a la barca, porque no fue que había, como les digo, un campo de acción donde todo era calma. De hecho, ¿cuál es la razón por la que Pedro se hunde? Porque los vientos eran contrarios, ¿no? No, porque mira. 30. Ajá, al ver el fuerte viento. Ok. Ven, o sea, en efecto nos confirma, el viento no ha cesado. No fue que Pedro se puso de pie sobre el mar en una zona calmada. No, la tormenta seguía. Las olas seguían. Pero él estuvo tranquilo y confiado y anduvo mientras su mirada estuvo en el Señor. Y de nuevo, yo no creo que aquí se esté haciendo un punto alegórico, porque es que el pasaje enfatiza eso. Al ver el fuerte viento. O sea, en el momento que Pedro aparta su mirada de Jesús, es cuando se ve vencido por el temor y empieza a hundirse. No es alegórico, entonces, de que nosotros se nos diga que este pasaje nos está diciendo tenga siempre su mirada en el Señor. Yo lo veo correcto, porque Pablo en la carta a los Colosenses, ¿qué es lo que nos dice? Tened la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque ¿quién está sentado ahí arriba? A la diestra de Dios, Cristo. Que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Es poner nuestra mirada en Jesús. Ahora, obviamente para nosotros ya no es verlo a Él físicamente ahora en su cuerpo, ¿verdad? Y sin embargo, como les digo, Pablo sí nos dice, ponga su mirada en las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Nosotros sí estamos mandados en un sentido a seguir viendo, mirando a Jesús, tal como Pedro hizo cuando él pidió que pudiera andar sobre las aguas. Pero como Pedro también, precisamente, nosotros nos vemos vencidos por el temor, nos vemos vencidos por la aflicción cuando apartamos la mirada de Cristo. ¿Y dónde la ponemos? En las cosas que nos pasan, en cuanto yo estoy sufriendo, en que cómo voy a salir de esto. Y se nos olvida nuevamente que estamos en las manos de un Dios que todo lo puede, que es soberano, y que si algo está pasando en mi vida y soy de Él, Él lo está usando para el bien mío, que todas las cosas me ayudan a bien para los que aman a Jesús. Pero el punto es que Pedro quitó su mirada y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Y qué hizo el Señor? Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Cuánta misericordia del Señor. De nuevo, si uno a veces piensa en cómo es uno, quizás la reacción, ¿verdad?, pecaminosa hubiera sido, y ahí tiene,
ahógese un rato para que aprenda, ¿verdad? No, Señor, sálvame. Y lo sacó. Le extendió el brazo. Qué hermoso que es el trato del Señor para con nosotros. O sea, nosotros que somos tercos, miedosos, obstinados, que dudamos a veces de cosas que ya no deberíamos dudar, que deberíamos tenerlos bien claro por la fe que profesamos, y apartamos nuestra mirada del Señor, y el Señor nos dice: sí, tengo misericordia de usted. Señor, sálvame, yo te salvo. Y así es entonces en la vida de todo creyente. El Señor siempre está presto, dispuesto a salvar a los suyos. Sin embargo, sí hay una amonestación, ¿verdad? Dice el versículo 30 y 31, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vean que sí está igual la reprensión del Señor, amorosa, sí, pero reprensión al fin y al cabo. Y yo creo que muchas veces también nosotros, el Señor, ¿verdad?, no por una revelación audible, pero por medio de su palabra, por el consejo de un hermano, nos dice eso mismo constantemente. ¿Por qué dudo, hombre de poca fe? Que leyendo su palabra en oración, uno cae en cuenta y dice: mira, pero es que no había razón para que yo me afanara, no había razón para que yo estuviera angustiado. ¿A quién he creído? ¿Quién es mi Señor? ¿Quién es mi Salvador? Y sin embargo dudamos. No obstante, después de que el Señor hace esa pregunta, ambos suben a la barca y dice ahí que se calmó el viento. Nosotros ya vimos un evento un tanto parecido. Ya vimos cuando Jesús calmó la tempestad. ¿Qué fue lo que dijeron los discípulos? ¿Quién es este, verdad, que aún los vientos y el mar le obedecen? Pero aquí Jesús no se nos dice que pronunciara una palabra, ¿verdad? Sino que simplemente en el momento que sube en la barca, pues entonces las aguas se calman. Cuando nosotros vamos a Juan, también se nos dice del viento que soplaba, que vieron a Jesús que andaba sobre el mar, que le dice que no teman, y que lo reciben en la barca. Y de nuevo, no nos registra que Jesús dijera al viento o a las olas que se calmaran. No necesita hacerlo, Jesús tiene todo poder y ya ellos lo habían visto hacerlo. Por eso vuelven a reconocer en este evento que quien ha llegado ahí es verdaderamente el Hijo de Dios. Dice el versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué? Y le adoraron. Ahora vean cómo es que lo adoran. Verdaderamente eres hijo de Dios. Bueno, era precisamente que Pastor Alexander estaba haciendo la transmisión del tema de la adoración. O sea, cómo uno debe recordar precisamente que muchos, cuando se habla de adoración y alabanza, lo primero que tienen en mente es cantar. Pero vean que aquí el pasaje no nos dice que ellos empezaron a cantar, y sin embargo adoraron, ¿verdad? ¿Dónde vemos aquí la adoración? En esa afirmación, en la afirmación que están diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Yo adoro a Dios cuando reconozco la verdad y la afirmo y la reconozco como tal. Dios es santo, Dios es justo. Ahora, con una actitud que lo acompaña, porque ellos están entendiendo que verdaderamente están delante del Hijo de Dios, el Hijo de Dios con H mayúscula. Y demuestra cómo entonces, en efecto, el conocimiento intelectual no debería estar desligado de la respuesta apropiada en mi vida, emocionalmente hablando. Aunque de nuevo, mi vida no depende de las emociones, mi vida no debe ser gobernada por las emociones,
Pero el punto es que eso que el Señor me trae a la mente, si yo puedo afirmar con pleno uso de razón de mi mente que Jesús es el Hijo de Dios, tiene que haber una conducta que respalde esa afirmación. Y la respuesta y la conducta apropiada es la adoración. Que yo alabo a Dios, yo le canto a Él, yo oro a Él, leo su palabra reconociendo que es así como Él lo presenta. Y cuando estoy leyendo de Jesús, yo no estoy leyendo acerca de la vida de un gran hombre. Yo estoy leyendo de aquel que verdaderamente se encarnó para estar en medio de nosotros. Y que es el que ahora intercede por mí. Que sí, fue llevado al madero, murió en la cruz, pero resucitó. Ese es el verdadero Hijo de Dios. Entonces, esto es sumamente importante, o sea, mucho más se podría decir, no solamente de lo que hacemos en nuestras casas, con nuestras familias, en nuestra adoración privada, sino también cuando continuamos adorando en la iglesia, ¿verdad? Como les decía hace unas semanas, el domingo, ¿verdad? Que debemos nosotros recordar eso, o sea, que sí, vamos a la iglesia a alabar y a adorar a Dios, pero que no debo hacer como una separación, ¿verdad? Como tal, como de que, y el resto de la semana, ¿qué hizo usted? El resto de la semana, su vida debe ser una vida que glorifique a Dios, que le sirva a Dios, que lo adore a Él. Pero el domingo, particularmente, ahí sí, yo me reúno con mis otros hermanos para continuar adorando a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, cuando, no solamente de nuevo, cuando cantamos y tenemos los salmos e himnos espirituales, pero por eso la importancia de letra bíblicamente saturada, letra teológicamente correcta y sana. ¿Por qué? Porque si vamos a adorar a Dios y lo adoramos afirmando la verdad, por eso es que las letras superficiales se quedan cortas verdaderamente para que una iglesia crezca en su conocimiento de Dios y en su alabanza. No recuerdo ahorita el autor, y no solamente como que una sola persona lo haya dicho, lo he visto la misma idea en otras partes, pero el punto es ese, que quizás algunas iglesias se pregunten, qué raro, aquí buscamos predicar la sana doctrina, pero sigo viendo que el conocimiento de los miembros sigue siendo como malo. Y a veces la razón es porque no han tenido el cuidado de examinar qué es lo que cantan. ¿Por qué? Porque, y decía entonces, como les digo, el autor, parafraseando ahí de lo que recuerdo, que precisamente la mayoría de los cristianos derivan su teología de lo que cantan y no de lo que escuchan del púlpito. Qué fuerte, ¿eh? Uno se esfuerza, ¿verdad?, por predicar el sermón y todo, y resulta que puede tener más efecto una canción. ¿Y qué pasa? Y si lo único que están cantando es Jesús, yo te amo, qué especial eres para mí, mi vida no es lo mismo desde que te encontré todo el tiempo, y sin mayor exaltación de los atributos de Dios y del resto del consejo de la Biblia, pues eso a la larga, como les digo, va a desnutrir y no es verdadera adoración en ese sentido. Bueno, estoy ampliando mucho sobre este aspecto. Lo que debemos ver es que personalmente y corporativamente la adoración es mucho más y trasciende lo que son los cantos, la música. Ciertamente es afirmar la verdad de Dios. Y aquí, ¿cuál es la gran verdad con la cual adoraron? Que Jesús no era solamente un hombre, era el Hijo de Dios. Él es el único que con el poder de su palabra, o como aquí incluso sin decir ni una sola palabra, sujeta a toda la creación. Vean, toda la creación le sirve a Él. Los vientos no lo tumbaron cuando Él caminaba, las olas no lo anegaron cuando Él caminaba, y sin embargo apenas puso un pie en la barca, todo se calmó. Es que no puede ser otro que Jesús, el Hijo de Dios. Ese es el Hijo en el que usted debe creer. Si usted no ha creído en Jesús como la Biblia dice que Él es, entonces no ha creído en Él. Y realmente entonces no le podrá adorar. Hay que ver la implicación. Si yo no reconozco a Jesús como el Hijo de Dios, yo no puedo adorarlo verdaderamente. Porque aquí vemos que le adoraron precisamente diciendo que Él era y es el Hijo de Dios. ¿Qué era el Señor entonces?
Por medio de esta breve meditación, primero, como les decía, recordarnos que precisamente porque Él está en control de todo, de la naturaleza, de las circunstancias, que me enseña a mí a demostrar a otros que cuando vienen las pruebas y las tristezas, que yo sé que hay un Dios que cuida de mí y que hay un Jesús que está intercediendo por mí, que yo puedo tener paz en medio de la tormenta, figurativamente hablando. Segundo, que veamos que incluso a Pedro le está diciendo que fue un hombre ¿de qué? De poca fe, y sin embargo con poca fe caminó sobre el agua. Pero yo no estoy diciendo que es que ahora vamos todos a irnos a un río, ¿verdad? A poner a prueba esto. Bueno, todos los que verdaderamente han creído van a ser capaces. Esto no es el punto de la enseñanza de Jesús. Pero como lo expresa, creo que J.C. Ryle, es cuán grandes cosas puede hacer el Señor con hombres de poca fe. Que tengamos también esa confianza. El Señor nos usa a nosotros tal como somos, débiles con nuestra poca fe, para su obra. Y que no dudemos entonces de que Él en efecto tiene todo poder para capacitarnos. Entonces que a la luz de eso, nuestros corazones por decirlo así, se inflen, se hinchen de amor por Jesús, de que está ahí Él auxiliándonos en cada momento de nuestra vida, que Él es el que está en control de todo, pero qué increíble que siendo soberano sobre todas las circunstancias, no obstante, no rehuyó a la cruz, porque convenía que así fuera, y aun eso también estuvo dentro del plan soberano de nuestro Señor, de que este Jesús, que gobernaba y que gobierna sobre todo, voluntariamente se entregó para morir, para salvar a su pueblo. Vamos a orar.